Derecho procesal. ¿Qué es el derecho procesal? Es la rama del ordenamiento que disciplina forma y modo en la que deben transmitirse los procedimientos dentro de los órganos judiciales. ¿Para qué nos sirve? El derecho procesal nos sirve para la actuación del ordenamiento jurídico, que tiene como finalidad una función jurisdiccional. Etapas del derecho procesal. Se tienen tres etapas en el derecho procesal. La primera es la etapa de las leyes y acciones, correspondiente a una época arcaica. La segunda es la etapa del procedimiento per fórmulas, desarrollada durante la época clásica. Estas dos etapas mencionadas se conocen como ordo judiciorum, teniendo en común que su procedimiento se divide en dos fases. La primera fase se lleva a cabo ante el pretor, se denomina in iure. La segunda fase se celebra ante el juez, se llama apud judicem o in judicio. La tercera es la etapa del procedimiento extra ordinem o extraordinaria cognitio, que desplaza un formulario a finales de la época clásica. Cabe mencionar que el procedimiento extraordinario se agota en una sola vía. Etapa de las leyes actiones. Solo eran utilizadas por los ciudadanos en Roma o en una milla alrededor de la ciudad. Se llevaban a cabo por determinados gestos y de formas orales ante el magistrado. Una palabra mal usada y podría darse la pérdida del juicio. Las instituciones de Gallo. Según las instituciones de Gallo, las acciones de ley eran 5. A la primera se le conoce como legis actio per sacramentum, la ley más antigua, presentada bajo dos modalidades. La primera como legis actio per sacramentum in rem. Esta es utilizada para el vindicatio. Se da para el derecho que tiene el pater familia sobre personas o casa, como la patria potestas, manus dominica potestas, propiedad sobre las cosas, reclamación de una herencia, entre otras. La segunda modalidad se le conoce como legis actio per sacramentum in personam. Tiene como finalidad reclamar por la responsabilidad personal. No se sabe cómo se tramitaba, aunque es probable que se daba de forma similar a la primera. A la segunda acción de ley se le da por nombre legis actio per iudice arbitri postulationem, la acción de la ley por petición de juez o árbitro. Servía para reclamar deudas nacidas de un esponcio, para dividir herencias entre coherederos, y desde una lex licinia para terminar con la copropiedad. El actor afirmaba su derecho, y si el demandado negaba su pretensión, se procedía de inmediato al nombramiento del juez o árbitro. A la tercera ley la conocemos como legis actio per conditionem. La acción de la ley por emplazamiento fue creada por la lex Ilia del siglo II a.C. Se utilizaba para reclamar deudas de dinero. Posteriormente, en virtud de la lex Calpurnia del siglo II a.C., también para reclamar deudas de cualquier objeto determinado. Al ejercitar esta acción, no es necesario mencionar la causa de dónde nace la obligación. El actor exponía su pretensión ante el pretor y si el demandado se negaba, se hacía el nombramiento del juez a los 30 días. La cuarta ley es conocida como la legis actio per manus in actionem. La acción de la ley por aprehensión corporal es ejecutiva. La manus in actio se ejercita 30 días después de haberse dictado la sentencia, o bien de haber reconocido el demandado la pretensión del actor ante el pretor. También cuando la deuda es tan evidente que no necesita ser declarada en una sentencia. El acreedor conduce al deudor ante el pretor y allí hace la imposición de la mano sobre el hombro del demandado. Este no puede desasirse, pero puede presentarse un tercero. Si el magistrado la estima improcedente, el tercero deberá pagar al ejecutante el doble de la suma que estaba obligado a pagar el ejecutado, en tanto que ha habido resistencia infundada a la pretensión del demandante. Si el tercero no se presenta, el magistrado hace la dictio, por la que el ejecutado es atribuido al ejecutante y éste lo lleva a su casa por 60 días en cadenas. Durante 3 días de mercado, el ejecutado es llevado ante el pretor. Allí el ejecutante proclama públicamente la deuda, hecho lo cual, si nadie paga por él, puede darle muerte al ejecutado o venderlo como esclavo. Si hay concurrencia de acreedores, estos pueden descuartizar el cadáver y repartírselo. La quinta y última ley es la legis actio per pignores capionem. La acción de la ley por toma de la prenda es también un medio de ejecución. Puede celebrarse sin la presencia del pretor, en ausencia del demandado y en día nefasto. Se concede para el cobro de créditos religiosos, fiscales y militares.
También se concedía en favor de los publicanos o cobradores de impuestos, contra los que debían algún impuesto. El procedimiento formulario es reconocido por la Lex Aebutia en la primera mitad del siglo II a.C. Junto a esta aparecen dos leyes de Augusto, la Lex Iulia de Iudicis Privatis y la Lex Iulia Municipalis. El procedimiento formulario es usado en la época clásica y este se desarrolla en dos etapas. La primera, ante el pretor, llamado in iure. La segunda, ante el juez, llamado apud iudicem o in iudicio. El pretor solía administrar la justicia en el foro, vestido con la toga praetexta, sentado en la silla curulis, provista de una plataforma con ruedas que transportaba a los lictores del magistrado, y colocada ésta sobre un estrado, el tribunal. A esto se llamaba actuar pro tribunali. En ocasiones, para solución de casos menos trascendentes, actuaba de plano, esto es, sin presidir en el tribunal. La fórmula es una instrucción por escrito que el magistrado envía al juez para que absuelva o condene al demandado si se comprueban determinados supuestos. La fórmula contiene 8 partes, las cuales son nombramiento, intertio, demonstratio, adjudicatio, condemnatio, exceptio, replicatio y triplicatio y prescriptio. Así, en la fórmula se inicia con el nombramiento del juez elegido, iudicis datio, que se designa al decirle Ticio se juez. Si son varios, Ticio, Cayo, Sello sean recuperadores. Intetio es donde se expresa la pretensión del demandante y esta puede ser intetio certa, intetio incerta, intetio in ius concepta, intetio in factum concepta, intetio in personam, intetio in rem. Intetio certa es en la que se pretende un objeto determinado, certum. La intetio incerta cuando el objeto es todavía indeterminado, incertum, y el juez lo precisará. Intetio in ius concepta cuando la acción está basada en el ius civile. La intetio in factum concepta basada en un hecho factum, al que el pretor ha prometido protección. Intetio in personam para reclamar de un deudor. La intetio in rem para reclamar una cosa. Esta se expresa con las palabras si paret, si se comprueba que Gallo proporciona el modelo de una acción personal de mutuo. Si se comprueba que Numerio Negidio debe dar 10.000 sestercios a Aulo Argerio. Los juicios de intentio certa pueden perderse por pedir más de lo debido. Existen 4 casos. Pluris petitio re, en atención al objeto cuando alguien pide 20.000 en lugar de 10.000 que le deben. Pluris petitio tempore, en razón del tiempo, cuando se pide antes del plazo convenido. Pluris petitio loco, en razón del lugar, se pretende en distinto lugar al convenio. Pluris petitio causa, por razón de causa, se reclama suprimiendo la elección que tenía el deudor. En ocasiones la fórmula puede constar únicamente de intetio. Es el caso de los praeiudicia, en donde se pretende obtener una declaración. Demonstratio, cuando el objeto es indeterminado, incertum. La intetio requiere de una previa demonstratio, en donde se explica la causa de la intetio. Se expresa con la palabra quod, que es por lo cual, por tal causa, puesto que. Adjudicatio. Faculta al juez para hacer atribuciones de propiedad. Que el juez adjudique a Ticio cuando deba ser adjudicado.
Condenatio. Otorga poder al juez para condenar o absolver con base en los supuestos de la intentio. Si se comprueba que, condena. Si no se comprueba, absuélvelo. Siempre tendrá por objeto una cantidad de dinero. La condenatio es certa cuando se trata de una suma determinada e incerta cuando no está determinada la cantidad a que deba condenar el juez. En estos casos será necesario hacer la estimación del valor de la cosa, esto es, la litis a estimatio, estimación del litigio. Exceptio. Se inserta en la fórmula a petición del demandado, que tiende a paralizar la intentio del demandante. Así, el demandado alegaba que el actor había perdonado la deuda por un pacto. Replicatio y triplicatio. El actor podía interponer una replicatio contra el exceptio, y así subsecuentemente demandado y actor podrán seguir oponiendo otras triplicaciones. Prescriptio. Tiene como fin evitar los efectos consuntivos de la litis contestatio. Un ejemplo de esto es cuando el demandante reclama las mensualidades vencidas de un arrendamiento. Si no lo aclara mediante una prescriptio, perdería el pleito por pedir más de lo que se le debe. Clasificación de las acciones. La palabra actio proviene de agere, actuar, y esta significa actuar en un proceso. La acción nunca fue definida por los jurisconsultos romanos, sino que la definición, derecho de perseguir judicialmente lo que se nos debe, es postclásica e incompleta. Ursicino Álvarez opina que se refiere tan solo a las acciones que amparan derechos de crédito. Por otro lado, Álvaro Dors define la acción como la actuación enderezada a resolver una controversia mediante una decisión definitiva fundada en la opinión de un juez. Las acciones se dividen en 1. Acción in rem y actio in personam. La acción in rem, acción real, se ejerce para reclamar una cosa o para proteger derechos absolutos sobre las cosas y sobre las personas, pues, bajo esta expresión, la palabra res se entiende como objeto de derecho, por lo tanto, un hombre puede ser res. Ya que se dirige a cualquier persona que perturbe el derecho del demandante, en la intentio no aparece el nombre del demandado, sino hasta la condemnatio. Y la acción in personam sirve para exigir al deudor el cumplimiento de una obligación. Aquí el nombre del demandado aparece desde un inicio, por lo tanto, sí aparece desde la intentio. 2. La actio civilis y la actio honorariae o praetoriae. La actio civilis está concedida con base en el ius civile. La intentio, de su forma, es un ius concepta, referida a una obligación reconocida y sancionada por el derecho civil. La actio honorariae o praetoriae a su vez se divide en 3. Es concedida por un magistrado, quien ejerce su jurisdicción. Los ediles y los pretores eran quienes gozaban de esta atribución, siendo estos últimos quienes hicieron mayores aportaciones al derecho honorario. Las 3 clasificaciones antes mencionadas son fictitiae, que son aquellas en las que se manda al juez a que dé por existente un hecho inexistente, o viceversa, con el fin de conseguir un resultado justo. El pretor podía ampliar acciones civiles, adaptándolas para un caso para el que no estaban previstas. 2. Acciones con transposición de personas. Cuando las personas quienes aparecen en condemnatio es distinta a la que aparece en intentio. Un ejemplo sería la adictiae qualitatis, donde en la intentio aparece el nombre del hijo o esclavo consignado, y en la condemnatio se sustituye por el nombre del respectivo pater familias o dominus. Y tercera, acciones in factum, las concede el magistrado con base en un hecho, y esto permite sanciones sobre situaciones no contempladas por el ius civile. Las formas no tienen intentio, sino una indicación del hecho. De su comprobación depende la condemnatio. 3. Actio in rem persecuentes y actio penales. Las rem persecuentes sirven para reclamar una cosa, res, y las penales para que el delincuente pague una cantidad a su víctima que consiste en un múltiplo del daño causado. Esta tiene 3 características. La primera es la acumulatividad. Si son varios los autores del delito, cada uno responderá por la totalidad de la pena.
También puede aplicarse cuando la víctima de un robo ejercita la factio furti para reclamar indemnización. Además, la reivindicatio para recuperar el objeto hurtado. Después está la intransmisibilidad pasiva, en el que comete el delito es el único responsable, aunque, si muere después de fijada la litis contestatio, puede responsabilizarse a los herederos. Por último, la noxalidad. Si el autor es alieni iuris, la acción se dirige contra el pater familias, que lo tuviera bajo su potestad en ese momento. Este se puede librar entregando al delincuente. La cuarta y última clasificación es acciones perpetuae y temporales. Las acciones perpetuae son aquellas que no tienen plazo para ser interpuestas, como las civiles y rei persecutorias. Sin embargo, las temporales son aquellas limitadas a un plazo para ser ejercidas, por ejemplo, las acciones penales pretorias, que pueden ser ejercidas en el plazo de 1 año. Representantes judiciales. Tienen la capacidad de intervenir en el sistema formulario, siendo los esclavos quienes están absolutamente incapacitados. Las partes pueden acudir personalmente al proceso, aunque pueden actuar por medio de representantes, que serían el cognitor, que es nombrado solemnemente ante el adversario, y el procurator, que no requería nombramiento especial, o incluso alguien que actúe de modo espontáneo. Si el actor es representado por el cognitor, lo sustituye plenamente y la acción se consume y el actor no podrá intentarlo de nuevo, y la acción ejecutiva se dará a favor del propio actor. Si es procurator, no lo sustituye plenamente y la acción no se consume y podría volver a actuar en tanto no había sido nombrado en forma solemne y en presencia del adversario. Por lo tanto, el procurador tenía que garantizar al demandado que el actor acataría la sentencia y no volvería a intentar la acción. Esta garantía es vulgarmente llamada cautio de rato. Si el demandado es representado, en ambos casos, cognitor o procurator, la acción se consume y no podría ser intentada de nuevo por el actor. Si el representante es cognitor, la acción ejecutiva será contra el actor. Si es procurator, se dirigirá contra el representante. Continuamos con la fase in iure en el procedimiento formulario. La fase in iure en el procedimiento formulario consiste en 5 etapas o 5 pasos primordiales. La primera es el litigio. Se inicia con el editio octionis, que consiste en informar extraoficialmente al adversario sobre la pretensión y la exhibición de los documentos con que probará sus alegaciones. Más tarde, hace la in ius vocatio, que es la citación que realiza el actor al demandado para que se presente ante el pretor. El demandado deberá de garantizar su presencia mediante una estipulación llamada vadinomium. Una vez ante el magistrado, se compromete mediante una estipulación cautio iudicatum solvi a cumplir la condena, defender el litigio y a no obrar con dolo. Si el demandado no otorga las garantías requeridas o se esconde para no ser citado, se le tiene por indefensus, en cuyo caso el pretor puede acreditar la missio in bona. En este caso sería un embargo y en su oportunidad la venta del patrimonio. Una vez que se encuentran presentes las partes ante el magistrado, el actor hace de nuevo su edictio actionis y solicita al magistrado que le conceda la acción procedente. Posteriormente, el pretor hace su causa cognitio, que es el examen de los presupuestos para admitir la acción que intenta el actor, tales como capacidad procesal, activa y pasiva. El demandante podía en ocasiones asegurarse de que el demandado era la persona quien debía demandar. Para tal efecto, lo interroga frente al pretor, mediante un interrogatio in iure sobre determinadas cuestiones, para estar seguro de la responsabilidad del demandado. Después de estas actuaciones, el pretor intentaba que las partes se pusieran de acuerdo y así evitar el juicio, lo que podía ocurrir mediante un transactio. La transacción es un acto mediante el cual las partes se hacen recíprocas concesiones. Igualmente podía ocurrir
que el demandado se allanara ante la pretensión del demandante, o confessio injuri. Con ello reconoce ante el actor que la demanda es cierta y fundada y se le tiene por confessus. También podía evitarse el juicio mediante un iusidurandum voluntarium. Este consiste en un convenio no formal por el que una de las partes acepta someterse al juramento que la otra preste sobre la cuestión debatida. El invitado a jurar puede hacerlo o no, sin que su negativa le ocasione un perjuicio. Después de haber prestado las cauciones y juramentos del caso, se procedía al nombramiento del iudex, de los arbitrii o de un tribunal de recuperatores. Las partes eran quienes de común acuerdo designaban al juez. De no existir acuerdo, el magistrado lo nombraba dentro de los que aparecen en la lista oficial, aunque el actor y el demandado tienen el derecho de recusar. Alternativamente el nombrado, uno al menos, no podía ser recusado y nunca se acudía al sorteo. Los repecuratores se designaban en forma parecida, aunque no podían ser recusados. De estos se sorteaban 3 o 5 según era el caso. Después encontramos a litis contestatio, que es atestiguamiento de litigio. Cuando el actor ha precisado el contenido de su pretensión y el demandado haya puesto las excepciones pertinentes, tiene lugar el decreto del magistrado y se consigna en unas tablillas. Este momento central, el actor no podrá añadir nuevas pretensiones ni el demandado añadir otras excepciones, pues ya se ha aceptado el juicio. Para los efectos de la litis contestatio, las partes quedan vinculadas, por lo que será obligatoria la sentencia que se dicte. Las disputas entre las partes ahora son objeto de juicio y no podrá enajenarse el bien por el que empezó el litigio. Las acciones intransmisibles pasivamente y sujetas a plazos se transforman respectivamente en transmisibles y perpetuas. Además, hay consumación de la acción por la cual no podría volver a intentarse lo que se expresa con la regla. La obligación del demandado desaparece para quedar obligado en virtud de la sentencia que se pronuncia a este cambio que se ha operado y se le llama novación necesaria. Una vez que se ha celebrado la litis contestatio, concluye el proceso in iure ante el magistrado y se inicia el proceso apud iudicem ante el juez o colegio de jueces. En la época clásica, el juez es un particular, por lo que podía desconocer el derecho, así que se asesoraba de un jurista. Quien era nombrado juez tenía que aceptar el cargo, ya que es un deber, a no ser que tuviera motivos graves para excusarse. Si el juez sentencia dolosamente o descuidadamente, se da contra él un actio in factum. Por otra parte, si el litigio parece al juez confuso, el juez podía jurar que no es claro para él. Entonces el pretor nombraría a un nuevo juez. En esta etapa se caracteriza por la inmediación y la brevedad, por lo que las partes debían acudir. De lo contrario, su ausencia les perjudicaría. Es en esta etapa también cuando intervienen los abogados, únicamente para pronunciar los discursos. Y eso estaba fijado según a la paciencia que tenía el juez. Después de esto, se procedía a la recepción de las pruebas. La prueba. El juez tiene la libertad para valorar las pruebas y debía sentenciar con base en las pruebas aportadas por las partes sin pedir pruebas adicionales. En la época clásica, no existieron reglas fijas por lo que se refiere a la carga de la prueba. Sin embargo, la costumbre era que el demandante debía probar el fundamento de su intentio y el demandado de su exceptio. Existían diversos tipos de pruebas, entre ellos los más importantes eran las declaraciones de las partes,
La prueba testifical, donde cada parte aportaba sus testigos y estos eran interrogados por el juez o por la contraparte. O bien, otra prueba que podían aportar era la prueba documental, en donde se exhibían documentos, aunque en general había más aceptación por la prueba testifical. Finalmente también se podían aceptar opiniones de peritos, como comadronas o agrimensores. Iudicatium o sententia. El juez o colegio de jueces pronunciaban su sentencia, que consistía en un fallo inapelable con el que se ponía fin al litigio. De esta forma, se hablaba de una res iudicata. Sin embargo, en la época del Principiado, apareció la práctica de poner en consideración del emperador las sentencias que ya habían sido dictadas en un procedimiento extraordinario. A esto se le conoció como la appelatio. En esta apelación, el resultado podía ser la anulación de la sentencia, la modificación o su confirmación. No existía como tal una fórmula especial a la que debía ceñirse el juez para dictar sentencia. Podía dictarla con las palabras que le parecieran más convenientes, la emitía de forma oral, y es muy posible que las partes se encargaban de recogerla en tablas para su constancia. Ejecución de la sentencia. Una vez pronunciada la sentencia, el sentenciado debe acatarla en el plazo de 30 días. Si no lo hace espontáneamente, el vencedor ejercerá la actio iudicati para provocar la ejecución forzosa. Esto ocasionaba un nuevo litigio, donde el demandado por alegue alegaba, por ejemplo, que el iudicatum ya había sido cumplido, o que el juez no se ciñó a los presupuestos de la fórmula. Si por el contrario, su negativa a cumplir no tenía ningún fundamento, y era vencido de nuevo, éste sería condenado al doble. Por cuanto hace la ejecución patrimonial, se dirige contra el patrimonio del deudor. De ahí que se permita concursar a varios acreedores, aun cuando no hayan intervenido directamente en el juicio en cuestión. Venditio bonorum. Se inicia la ejecución con un decreto del pretor, por medio del cual los acreedores entran en posesión de los bienes del deudor. Después, el pretor nombra a un curator bonorum, que se encargará de la administración de los bienes mientras estos son vendidos. El decreto misio in bona debe publicarse mediante anuncios, con el objeto de que todos los acreedores del deudor concursado queden enterados. Pasados 30 días de fijados los anuncios, o 15 si el deudor ha muerto, los acreedores designaban un magister bonorum, quien con permiso del magistrado venderá los bienes, en una subasta pública al mejor postor. El bonorum emptor paga al magister bonorum, quien se encargará de repartir proporcionalmente el precio entre los acreedores. Cessio bonorum. El deudor que cayó en insolvencia sin culpa puede solicitar al magistrado ceder sus bienes a los acreedores, evitando así la ejecución personal y la venditio bonorum. Goza además del llamado beneficium competitia, es decir, hasta el momento de la cesión, lo que le permitía posteriormente una recuperación económica. Distractio bonorum. En determinados casos podía hacerse la venta de bienes singulares hasta satisfacer los créditos que se tenía contra el deudor. Se permitía cuando el deudor era un incapaz, que carecía de tutor o curador, y desde un senadoconsulto de los primeros años del Principado, también a las personas de rango senetaroil. En estos casos, el pretor nombra a un curator bonorum para que venda los bienes uno a uno hasta alcanzar la satisfacción. Bien, ahora veremos los recursos complementarios de la jurisdicción pretoria. Dentro de los recursos complementarios de la jurisdicción pretoria encontramos 4. El primero de ellos es stipulationes praetoriae. Con base en su jurisdictio, el prestor concede una acción e interviene en la fase in jure del proceso, integra la fórmula y nombra a un juez. Sin embargo, su actividad no se reduce a ello solamente. En ocasiones el pretor puede exigir la celebración de promesas estipulatorias con el propósito de asegurar el ejercicio futuro de una acción, de manera que una persona promete a otra, por medio de un stipulatio, pagarle una cantidad en caso de que se produzca un determinado supuesto. Cuando el stipulatio
es simple, se denomina repromisio. Cuando está garantizada por fiadores, se denomina satisdatio o cautio. La coacción para exigir estas promesas es siempre indirecta, de suerte que el pretor denegará acción o excepción a quien se niegue prometer o lo amenazará con embargo. En el segundo recurso podemos ver el missio in possessionem. Además de los medios que tiene el pretor, derivados de su jurisdictio, dispone de otros derivados de su imperium, como la missio in possessionem en interdictum. La missio in possessionem es una especie de embargo. Es un decreto por el cual el pretor autoriza a una persona entrar en posesión de los bienes de otra. Esta toma de posesión puede ser sobre todos los bienes de una persona, como ocurre en el caso del deudor concursado, en que los bienes serán vendidos. Pero también puede decretarse sobre un bien determinado. Otro recurso es el interdicto. Derivado del imperium del pretor, es el interdictum, que consiste en una orden del pretor a petición de una parte para que se haga o deje de hacer algo. En este caso, el magistrado no entra al fondo del asunto. Lo que persigue es preservar la paz, evitando que las partes se hagan justicia por cuenta propia. Los interdictos pueden ser de 3 clases: exhibitorios, prohibitorios y restitutorios. El edicto contenía las fórmulas de los distintos interdictos. Reflejan una orden oral dirigida a las personas interesadas, es decir, a las que se encuentran presentes, en forma genérica, sin nombres personales, refiriéndose en terceras personas al que solicita el interdicto y en segunda a aquel contra el cual se solicita, o los dos en los interdictos dobles, es decir, aquellos interdictos en los que ambas partes son solicitantes y demandantes a la vez. Si el interdicto no era obedecido, se concedía al demandante una actio ex interdicto. En el cuarto y último de los recursos encontramos el restituye in integratum. Es otro medio o remedio que tiene el pretor derivado de su imperium, por el cual se anulan los efectos de un acto para volver las cosas al mismo estado en que se encontraban antes de dicho acto. Si el pretor considera que hay alguna de las causas previstas en el edicto, concede el restituyo y otorga al que lo obtuvo la acción pretoria necesaria para anular el efecto del acto jurídico realizado. A este tipo de acciones con ficción se les llama iudicia rescissoria. La restitutio in integratum se concede en los siguientes casos. En la primera sería metos idolus. ¿Qué es esto? Que para defender a quien realizó un acto bajo una intimidación o tal vez algún engaño. Otra de ellas es capitis de minutio. Esta era para proteger al acreedor de un sui juris que ha sufrido una capitis de minutio. Así bien, encontramos absentia. Este se concede al que ha estado ausente y por ello haya sufrido un perjuicio. También por la celebración de un negocio por un menor de 25 años o minor viginti quinqui annis. También podían ser por error, que en algunos casos, cuando el error era esencial. Y por la enajenación de una cosa litigiosa. Extraordinaria cognitio. El procedimiento extraordinario se lleva a cabo en una sola instancia ante el magistrado, quien conocerá del asunto y sentenciará el mismo sin nombrar a un juez. Sin embargo, el magistrado del procedimiento extraordinario puede nombrar a un juez, quien recibirá las pruebas y sentenciará. La justicia ahora es impartida por un funcionario de la nueva organización burocrática, lo que permite que su sentencia pueda ser apelada ante un magistrado de rango superior y ante el mismo operador. Desarrollo del procedimiento. La citación del demandado ya no es un acto privado, sino oficial. A mediados del siglo V, esta forma de citar es sustituida por la entrega del demandado del libellus conventions. Este es el escrito de demanda que el actor ha presentado ante el juez para ser enviado por medio de un ejecutor. El demandado debe entregar la quautio indicati sisti para garantizar que comparecerá ante un juez. La garantía es prestada ante el tribunal y no ante el actor, como en el procedimiento formulario.
Si el demandado se niega a prestar caución, el ejecutor podrá tenerlo en prisión mientras dure el litigio. El demandado, por su parte, contesta con un libellus contradictions o bien con su allanamiento, lo que produce que el mismo efecto de que en el procedimiento formulario, la confessio in iure equivale a una sentencia. Si el demandado no comparece, estará obligado a pagar al demandante los gastos procesales producidos. Una vez que las partes están presentes ante el juez, presentan el iusurandum calumnia, así como sus advocati para pasar a los alegatos y presentación de pruebas. El juez no tiene que atenerse a las pruebas presentadas por las partes, sino que puede requerir otras adicionales. La prueba documental es preferida a la testifical, por lo que puede referirse a todo género de prestaciones. La ejecución puede ser personal o patrimonial, en este caso referida a bienes singulares que sean suficientes para satisfacer los créditos. Esto ha sido todo respecto al tema de derecho procesal romano. Muchas gracias por su atención.